En este capítulo vamos a ver el ordenamiento radix. Para eso, nosotros necesitamos primero crear el arreglo que queremos ordenar. Este algoritmo de ordenamiento radix es un algoritmo muy particular y va a necesitar dos cosas en primer lugar. Uno de estos es una matriz auxiliar, que es la que vemos aquí, de color naranja. Esta matriz va a tener de tamaño 10 de filas y n de columnas. ¿Por qué? De ahí vamos a ver por qué. Pero estas filas que vemos aquí a la izquierda son porque necesariamente los números de dígitos como máximo, un dígito como máximo, empieza desde el 0 hasta el 9, por eso son 9, son 10 filas. Entonces la matriz auxiliar va a tener 10 filas y n columnas. Además vamos a necesitar otro vector que vemos aquí, que le he denominado C, que me va a indicar cuántos elementos hay en cada una de estas filas de esta matriz auxiliar. Nada más, porque yo voy a necesitar hacer una cosa. ¿Qué cosa? Voy a pasar todos los elementos de un arreglo, el arreglo que quiero ordenar, hacia la matriz, y luego los elementos de la matriz hacia el arreglo, y así sucesivamente, pasando de elementos del vector o del arreglo hacia la matriz y de la matriz hacia el arreglo. Se va a ordenar mágicamente con este algoritmo, el ordenamiento radix, este arreglo de manera ascendente o descendente de acuerdo a cómo lo estemos programando. De ahí vamos a ver cómo podemos hacerlo ascendente y luego descendente, porque cuando tú entiendes ya el algoritmo vas a poder tú modificarlo de tal manera que lo puedas ordenar como tú quieras. Entonces, primero, paso número 1, lo que tenemos que hacer es recorrer el arreglo. ¿Por qué voy a recorrer el arreglo? Porque voy a necesitar ubicar todos estos números del arreglo. Imaginemos que tuviéramos este arreglo que tiene 6 elementos. Si nuestro arreglo tuviera 6 elementos, vamos a ir recorriendo cada uno de los 6 elementos. Y por cada uno de estos 6 elementos vamos a ir ubicando cada uno de esos 6 elementos dentro de esta matriz. ¿Cómo? Por las unidades, decenas, centenas y así sucesivamente. Por eso, nuestro algoritmo de ordenamiento radix va a necesitar calcular antes el número de dígitos que posee el elemento máximo del arreglo. ¿Cómo así? Imaginemos que este fuera nuestro arreglo. ¿Cuál es el elemento máximo de este arreglo? El 123. ¿Y el 123 cuántos dígitos tiene? Tiene 3. Entonces, en primer lugar, nuestro algoritmo radix va a tener 3 iteraciones. Porque vamos a ir recorriendo las unidades, las decenas y las centenas, y así lo vamos a ordenar todo este arreglo. Entonces el número de iteraciones que vamos a necesitar es, en primer lugar, 3 iteraciones va a ser este algoritmo para este caso en particular, es decir, el número de dígitos del elemento máximo. Pero a la vez, por cada uno de esas 3 iteraciones que vamos a hacer, vamos a ir recorriendo el arreglo. Es decir, vamos a recorrer el arreglo cada una de esas 3 iteraciones. Entonces ahí vamos viendo ya la complejidad de este ordenamiento. Depende del número de dígitos del elemento máximo. ¿Por qué? Porque ya no es de orden o n cuadrado como habíamos visto en otros ordenamientos, que recorrías n veces por cada uno de los n iteraciones que debía ser el arreglo, sino que ahora vamos a recorrer n veces el arreglo, pero ya no por n veces, sino por n dígitos del elemento máximo. Entonces, si el número de elementos del mayor, el número de dígitos del máximo elemento es pequeño, entonces nuestro ordenamiento radix va a ser más eficiente que los otros ordenamientos, obviamente en ciertas circunstancias, no siempre va a ser más rápido, sino en ciertas circunstancias, podríamos decirlo, en el peor de los casos. Entonces, para esto, lo que tenemos que hacer es, paso número 1, recorrer el arreglo. Lo vamos a recorrer así, con una variable i o j, como ustedes quieran.
Luego que recorremos el arreglo, vamos a tener que extraer de cada uno de esos números las unidades, las decenas o las centenas, dependiendo en el caso en el que estemos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí les he puesto la sintaxis. Paso número 2. Seleccionamos las unidades, decenas, centenas. ¿Cuál es la sintaxis? Mira, esta es una sintaxis muy interesante que ya lo he puesto en ciertos videos, pero aquí se los resumo. Cuando tú quieres seleccionar, por ejemplo, el dígito que indica la unidad, la decena o la centena, etcétera, como tú quieras, tú vas primero vas a tener que dividir ese dígito o ese número en general, lo vas a dividir entre 10 elevado a la i. Porque, ¿qué me indica el 10 elevado a la i? Aquí lo he puesto. Cuando tú divides un número entre 10 elevado a la i, si este i vale 0, entonces es como si estuvieras dejando el número igual, porque tú divides el número entre 1, porque 10 a la 0 es 1. Cuando i vale 1, quiere decir que tú estás multiplicando el número entre 10. Quiere decir que estás arrimando, por así decirlo, el número un espacio hacia la izquierda. Pero solo un espacio porque el índice te indica 1. Entonces quedaría el 12. Entonces cuando i vale 1, el número sale 12. El resultado del cociente en entero sale 2. Ahora, ¿qué pasa si el número tú lo divides entre 2, entre 10 elevado al cuadrado? Entonces lo que vas a hacer es arrimar todo el número 2 espacios hacia la izquierda. Y eso es lo que va a hacer es que te quedes con el número 1. Y así vamos a ir arrimando espacios de tal manera que vamos a ir simplificando el número para poder nosotros extraer las unidades, decenas y centenas. Entonces, luego de haber arrimado un costado o quedarnos con el valor entero, nosotros lo que debemos hacer es coger ese último dígito, porque ese último dígito me va a indicar la unidad, decena o centena. Entonces en este caso, si yo quiero las unidades, el i tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque del número simplemente lo que voy a hacer es arrimarle nada y voy a coger el último dígito. Entonces el último dígito siempre va a ser la unidad. Entonces si yo ejecuto todo esto, me va a dar la unidad del número. En este caso me va a dar 1. Para este caso me va a dar 0, para este me va a dar 2, para este me va a dar 5, 4 y 3 y así sucesivamente. Entonces cuando yo aumente el i, me va a dar, para este caso me va a dar 0 porque lo vas a arrimar 1 hacia la izquierda y va a estar 0. Entonces el cociente 0 módulo 10 me va a dar 0. Por lo tanto no hay decenas, aquí tampoco no hay decenas, aquí hay una decena, aquí hay 5 decenas y así sucesivamente. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese dígito entonces? Ya, voy a tratar de ubicar todos esos números hacia mi matriz auxiliar, pero con referencia al dígito que yo acabo de capturar, es decir, o a la unidad, o a la decena, o a la centena. ¿Cómo así? Miren, este es el algoritmo de la sintaxis general que te quiero mostrar. Imagínate que tú lo que quieres hacer es primero hacer un for desde 0 hasta el número de dígitos del elemento máximo. Entonces primero tienes que hallar el número de dígitos del elemento máximo y a partir de eso vas a hacer un bucle for desde 0 hasta ese número de dígitos. A esa variable le vas a llamar i. Ese i te va a indicar ese valor que lo vas a dividir, porque ese i es como si te indicara si es que estás evaluando las unidades, las decenas o las centenas. Cuando i vale 0 estás evaluando las unidades, cuando i vale 1 estás evaluando las decenas, cuando i vale 2 estás evaluando las centenas y así sucesivamente. Entonces dentro de ese i, imaginemos que ya el i vale 0, entonces dentro de ese i, cuando i vale 0 voy a hacer un for. Y ese for va a ser el recorrido de todo el arreglo, ese j. Entonces el j viene desde el 0 hasta el n-1. Por eso voy a recorrer todo el arreglo desde el 0 hasta el n-1. ¿Qué voy a hacer en todo ese recorrido? Voy a extraer ese dígito que quiero y lo voy a almacenar en una variable. Es decir, voy a coger el número, lo voy a dividir entre 10 a la i, es decir, voy a arrimarle i espacios hacia la izquierda y voy a sacarle ese último número con el módulo 10. Luego, lo que voy a hacer es todo ese número, o sea, en este caso la unidad, si es que i vale 0, se va a almacenar en la variable dígito. ¿Y qué voy a hacer con esa variable o ese valor? Voy a ubicar el elemento, o voy a estar rellenando esta matriz de aquí. ¿Cómo lo relleno?
con la siguiente sintaxis. Pongo la matriz auxiliar o el nombre de la matriz y voy a ubicar en la primera fila ese dígito. Es decir, si por ejemplo mi unidad aquí es 1, entonces lo voy a colocar en la primera fila. ¿Pero en qué columna? En la columna del C dígito, es decir, de esta matriz auxiliar. En este caso, al iniciar, como inician en 0, siempre va a ir en la primera columna. Cuando ya lo he puesto, voy a aumentar ese valor del C dígito, es decir, ahora este valor que vale 0 se va a volver 1. O sea, esto va a volver 1. Ya no va a ser 0, sino va a ser 1 y lo tachamos simplemente. De esta manera se va a reescribir el valor. Ya no vale 0, ahora vale 1 luego de ponerlo. Y así sucesivamente voy a ir insertando cada uno de estos elementos de acuerdo a la unidad. Entonces en la primera iteración va a quedar así, por ejemplo. Pongo el 1 en la fila 1, aumento el 1 de C. Pongo el 0 aquí en la fila 0 y aumento el C. Pongo el 2 aquí en la fila 2 y aumento el C. Pongo el 55 donde en la fila 5 y aumento el C. Pongo el 14 en la fila 4 y pongo el 123 en la fila 3. Si en caso se hubiera repetido el último o algunas unidades, hubiera estado aquí al costado, ¿no? Pero en este caso eran dígitos diferentes de unidades en cada uno de ellos. Por lo tanto, en la primera iteración, cuando solo estoy evaluando las unidades, lo he ordenado de esta manera y así ha quedado en la matriz. Entonces, ¿cómo yo quiero ordenar el vector? ¿De menor a mayor o de mayor a menor? Si lo quiero ordenar de menor a mayor, entonces tengo que pasar todos estos elementos hacia la matriz desde el 0 hasta el 9. Si yo lo paso desde el 0 hasta el 9, es decir, hago un recorrido desde el 0 hasta el 9 de esta matriz, de cada una de las filas, para ver para ver los números, dónde están ubicados números. Entonces voy a recorrer la primera fila, encuentro el 0. Ahí, entonces lo voy a ubicar en el primer elemento de aquí. Voy en la segunda fila, encuentro el 1, ahí lo ubico aquí. Voy en la segunda fila, ubico el 12, entonces lo pongo aquí y así lo voy rellenando aquí y aquí también y así sucesivamente. Ahora, ¿qué me va a indicar esto? Esto me va a indicar un orden de manera ascendente, pero por unidades. Es decir, están ordenados ascendente por unidades. Ahora faltaría la siguiente iteración, lo ordena por decenas y luego por centenas. Y luego de hacer eso, el arreglo quedaría ordenado de menor a mayor. Ahora, ¿qué pasa si yo lo ubico al revés? Es decir, voy buscando desde el 9 hasta el 0 y voy ubicando simplemente recorro toda la matriz, pero lo ubico el primer elemento en la última parte, ¿no? Lo ubico al final. Y luego así. Y así sucesivamente lo voy ubicando al revés. Entonces lo que voy a hacer es ordenarlo descendentemente. Entonces para ordenarlo de manera descendente, es decir, de mayor a menor, lo único que tenemos que hacer es recorrer desde el 9 hasta el 0 e ir ubicando esos elementos que voy encontrando al inicio, desde el inicio hasta el final. Es el primero el 55, le pongo aquí, luego 14, luego 123, luego 12, luego 1 y luego 0. Listo, ya está. Entonces ya estaría ordenado. Luego tenemos que seguir todas las demás iteraciones y ordenaríamos completamente el vector inicial. Entonces esa sería la explicación de lo que tenemos que hacer para programarlo. Y ahora sería ver cómo es que se va a programar esto.